Estaba pagando una tarta en el supermercado cuando el cajero, un hombre mayor de unos 60 años, me tomó del brazo de repente. Sus ojos tenían una intensidad que me incomodó y se inclinó para susurrarme algo al oído. Sus palabras me golpearon como un impacto inesperado, algo sobre mi hijo y su familia que me dejó completamente paralizada. No podía creer lo que acababa de escuchar. El hombre soltó mi brazo y continuó escaneando los productos como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé allí de pie con el ticket temblando en mi mano, intentando procesar las palabras que ahora daban vueltas en mi cabeza. Salí por la entrada trasera de la tienda. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Era posible que lo que este desconocido me había dicho fuera verdad? ¿O era solo un malentendido de alguien que realmente no conocía mi situación? Decidí esconderme detrás de unos contenedores de basura cerca del aparcamiento. Desde allí podría observar sin ser vista. Si lo que había oído era cierto, pronto lo sabría con mis propios ojos. Me llamo Elisa Bautista, tengo 67 años y toda mi vida he trabajado duro para mantener unida a mi familia. Vivo sola en un piso pequeño en el barrio de Ruzafa, en el centro de Valencia, con una pensión que apenas cubre los gastos básicos. Cada mes cuento los euros varias veces antes de decidir en qué gastarlos, priorizando siempre las necesidades de los demás antes que las mías. Mi único hijo Rodrigo se casó con Valeria hace 3 años. Desde el principio me pareció un poco distante, pero intenté darle el beneficio de la duda pensando que quizás fuera solo timidez. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar cosas extrañas en su comportamiento, aunque nunca dije nada porque no quería crear conflictos en el matrimonio de mi hijo. La familia de Valeria siempre había sido muy cordial conmigo, especialmente su padre Esteban, pero había algo en sus ojos que no me cuadraba. Siempre estaban hablando de lo difícil que era su situación económica, de cómo luchaban para llegar a fin de mes, y yo sin dudarlo intentaba ayudarles cuando podía. Desde mi escondite tenía una vista perfecta de la entrada principal del supermercado. Rodrigo me estaba esperando en el coche, pero ahora yo tenía una visión clara de todo. Las palabras del cajero resonaban en mi mente una y otra vez como un sonido incesante. Apenas habían pasado 2 minutos cuando vi algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre la familia de mi nuera. Esteban, el padre de Valeria, salió por la entrada principal cargando bolsas que parecían bastante pesadas. Pero no eran bolsas normales del supermercado. Eran de una tienda de lujo que yo solo conocía de vista, un lugar en el que nunca había tenido recursos para comprar. El nombre de la tienda brillaba en dorado sobre las bolsas negras que llevaba con una naturalidad casual, como si fuera algo perfectamente normal para él. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esteban caminó hacia un coche aparcado a pocos metros de donde yo estaba escondida. No era el coche viejo y destartalado del que siempre se quejaban cuando pedían ayuda. Era un vehículo nuevo y reluciente de color claro que brillaba bajo el sol de la tarde. Los neumáticos parecían recién estrenados y la pintura no tenía ni un solo arañazo. Lo vi abrir el maletero del coche y colocar las bolsas dentro con cuidado como quien protege algo valioso. Luego sacó su teléfono móvil y empezó a hablar con alguien. Aunque no podía oír la conversación, su lenguaje corporal era relajado como el de una persona sin preocupaciones económicas urgentes. En ese momento recordé todas las veces que Valeria había llamado a Rodrigo pidiendo ayuda. Siempre era la misma historia, no podían pagar el alquiler, necesitaban ayuda con los gastos médicos de Esteban, no tenían suficiente dinero para la comida de la semana. Y mi hijo, con su corazón bondadoso, siempre encontraba la manera de enviarles algo. Pero lo que estaba viendo con mis propios ojos no coincidía en absoluto con esas historias de necesidad desesperada. Las bolsas caras, el coche nuevo, la actitud relajada de Esteban. Todo parecía contradecir completamente la versión que nos habían estado contando durante meses. Una sensación fría empezó a extenderse por mi cuerpo como cuando presientes que algo muy malo está a punto de suceder. Las palabras del cajero empezaban a tener sentido, aunque yo todavía me resistía a creerlas por completo. ¿Era posible que la familia de mi nuera nos hubiera estado mintiendo todo este tiempo? Esteban terminó su llamada y se dirigió de nuevo hacia la entrada del supermercado. Parecía estar buscando algo o a alguien. Sus ojos recorrieron el aparcamiento con cuidado como para asegurarse de que nadie lo hubiera visto. Esa actitud cautelosa me pareció muy sospechosa. Decidí quedarme escondida un poco más.
Mi instinto me decía que había más por descubrir y después de lo que había visto no podía simplemente ignorar la situación. Necesitaba estar completamente segura antes de hablar con Rodrigo sobre esto. Mientras permanecía oculta, empecé a recordar cómo había llegado a este punto. Esa mañana me había despertado con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Hacía meses que no visitaba a la familia de Valeria y quería causar buena impresión llevando algo especial para compartir. Fui a mi pequeña cocina y abrí el tarro donde guardaba mis ahorros. Contar esas monedas se había convertido en un ritual doloroso pero necesario. Separé los billetes arrugados y las monedas que había estado ahorrando durante semanas, sacrificando pequeños placeres como un café en la cafetería o una revista en el kiosco. Tenía exactamente 43 euros. No era mucho, pero había decidido usar 17 de ellos para comprar una tarta decente en la pastelería del barrio. El resto lo necesitaba para mis gastos de la semana siguiente, principalmente para comprar mis medicamentos y algunos alimentos básicos. Me duché con cuidado y elegí mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales. Era un vestido sencillo, pero limpio, que me hacía sentir presentable. Me peiné el cabello intentando disimular las canas que cada día eran más notorias y me puse los pendientes de perlas falsas que mi difunta madre me había regalado hace tantos años. Antes de salir, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida, que había criado a su hijo sola después de enviudar y que ahora intentaba mantener unida a una familia que parecía valorar el dinero más que los sentimientos. Rodrigo llegó a recogerme exactamente a tiempo. Mi hijo siempre había sido puntual, una cualidad que yo admiraba en él. Cuando subí a su coche noté que parecía un poco tenso, pero pensé que quizás era nerviosismo por la visita familiar. Durante el trayecto hablamos de cosas sin importancia. Me contó sobre su trabajo en la oficina, sobre algunos problemas menores que había tenido con su jefe, pero evitaba hablar de Valeria o de su familia. Eso me pareció extraño porque normalmente me mantenía informada sobre cómo iban las cosas en su matrimonio. Cuando llegamos a la zona donde vivía la familia de Valeria, le pedí que parara en el supermercado. Quería comprar una tarta fresca para acompañar la comida. Rodrigo se ofreció a entrar conmigo, pero le dije que prefería ir sola, que no tardaría nada. La pastelería dentro del supermercado tenía varias tartas disponibles. Elegí una sencilla de vainilla, nada extravagante, pero presentable. Costaba exactamente 17 euros, uno menos de lo que había presupuestado, lo que me alegró, porque significaba que podía comprar una pequeña tarjeta de felicitación. Fue en la cola de la caja donde todo sucedió. El cajero, un hombre que parecía tener mi edad, me atendió normalmente hasta que vio el nombre en la tarjeta de crédito que intenté usar primero. La tarjeta fue rechazada, como yo esperaba, porque sabía que no tenía fondos suficientes. Entonces saqué el efectivo. Fue en ese momento cuando el hombre me miró más detenidamente, susurró mi nombre, Elisa Bautista, y me preguntó si yo era la madre de Rodrigo. Cuando le confirmé que sí, su expresión cambió por completo. Parecía preocupado, casi asustado. Lo que me dijo después, agarrándome del brazo, fue algo que nunca podré olvidar, aunque en ese momento me negué a creerlo. Sus palabras fueron directas y dolorosas. Me dijo que la familia de mi nuera venía a ese supermercado regularmente gastando cientos de euros en productos importados y carnes premium, mientras que al mismo tiempo él sabía que pedían dinero constantemente a mi hijo. Oye, ¿dónde te a mi hijo? Me explicó que conocía la situación porque Esteban había mencionado varias veces con cierto orgullo cómo mi hijo les ayudaba económicamente cada mes. El cajero me contó que había visto a Esteban comprar botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida durante una semana entera. También me dijo que Valeria compraba frecuentemente productos de belleza caros y ropa de diseñador, allí siempre pagando en efectivo. Me dijo que le parecía injusto que una familia que se daba esos lujos estuviera aprovechándose de la generosidad de un hijo trabajador y de su madre anciana. El hombre me explicó que había decidido hablar conmigo porque había visto cómo yo contaba cuidadosamente mis monedas para pagar una tarta sencilla, mientras ellos gastaban sin preocupación en artículos de lujo. Me dijo que su propia madre había pasado por una situación similar y que él lamentaba no haber actuado a tiempo. Después de escuchar esto, salí del supermercado completamente confundida. Mi mente se negaba a procesar completamente lo que había oído. Durante años había confiado en la palabra de Valeria y su familia.
Había visto a mi hijo preocuparse por ellos, trabajar horas extras para enviarles dinero, y yo misma había contribuido con lo poco que tenía en varias ocasiones. Pero las palabras del cajero habían plantado una semilla de duda que crecía rápidamente en mi corazón. Por eso decidí esconderme y observar. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que me habían dicho era verdad, porque las consecuencias de esa información eran demasiado serias como para actuar basándome solo en rumores. Desde mi escondite detrás de los contenedores podía ver perfectamente todo lo que sucedía en el aparcamiento. El olor de la basura no era agradable, pero era un pequeño precio que estaba dispuesta a pagar para descubrir la verdad sobre las personas en las que había confiado durante tanto tiempo. Cuando vi a Esteban salir del supermercado con esas bolsas caras, mi corazón se encogió en mi pecho. Las bolsas eran de una tienda que yo solo conocía por su reputación de precios elevados. Una sola compra allí podría costarme el presupuesto de comida de un mes entero. Esteban caminaba con la confianza de alguien que no tiene preocupaciones económicas. Su ropa era nueva, sus zapatos brillaban y su reloj parecía caro incluso desde donde yo estaba. Nada en su apariencia sugería la pobreza desesperada de la que siempre hablaban. El coche en el que metió las compras era definitivamente nuevo. La pintura brillaba bajo el sol y los neumáticos parecían recién comprados. Calculé mentalmente que un vehículo como ese podría costar más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. ¿Cómo era posible que alguien que tenía un coche así necesitara ayuda económica constante? Mientras lo veía hablar por teléfono, noté que su conversación era relajada, incluso alegre. No parecía ser la llamada de alguien preocupado por problemas económicos. Su lenguaje corporal era el de una persona satisfecha, cómoda con su situación. En ese momento todas las pequeñas inconsistencias que había notado durante los últimos meses empezaron a tener sentido. Las veces que Valeria había mencionado casualmente restaurantes caros donde había comido, justificándolo como invitaciones de amigos. Los comentarios sobre ropa nueva que supuestamente había conseguido en rebajas increíbles. Las fotos en redes sociales que mostraban un estilo de vida que no coincidía con sus constantes peticiones de ayuda. Esteban terminó su llamada telefónica y empezó a caminar de vuelta hacia la entrada del supermercado. Sus movimientos eran confiados sin prisa, como alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Eso me dio la oportunidad de analizar mejor su apariencia y comportamiento desde mi escondite. No solo su ropa era nueva, sino que era de buena calidad. La camisa que llevaba tenía ese corte perfecto que solo se consigue en tiendas especializadas y sus pantalones estaban impecablemente planchados. Incluso sus zapatos, que pude ver mejor cuando se acercó a mi posición, parecían ser de cuero genuino y caro. Mientras esperaba para ver qué más sucedería, escuché voces que venían de mi derecha. Dos mujeres mayores hablaban mientras empujaban sus carritos de compra hacia sus coches. Al principio no presté atención, pero cuando mencionaron el nombre de Valeria, mis oídos se aguzaron inmediatamente. «¿Viste el vestido nuevo que llevaba Valeria en el centro comercial ayer?», dijo una de ellas, una mujer con cabello gris que parecía tener mi edad. «Debe haber costado al menos 200 euros. Vi uno idéntico en esa tienda cara del segundo piso». La otra mujer, más delgada y con gafas, respondió con un tono de complicidad. «Y eso no es todo, Remedios. También la vi comprando productos de belleza en esa tienda francesa. Mi nieta trabaja allí y me contó que Valeria es clienta frecuente. Gasta como si el dinero le lloviera del cielo». Mi corazón empezó a latir más rápido. Estas mujeres estaban hablando de la misma Valeria que constantemente le decía a mi hijo que no tenían dinero para gastos básicos, la misma que había llamado la semana pasada pidiendo ayuda para comprar medicinas para su padre. Remedios continuó. «Lo que más me llama la atención es cómo siempre está comprando cosas nuevas, pero luego va por el barrio diciendo que están pasando por momentos económicos muy difíciles. Mi amiga, que trabaja en el banco, me dijo que los ingresos que reciben no coinciden en absoluto con la historia de pobreza que están contando». «Ay, Remedios, pero esos son chismes», respondió la otra mujer, aunque en un tono que sugería que tenía sus propias dudas. «Aunque debo admitir que a mí también me parece extraño que puedan permitirse el alquiler de esa casa tan grande si realmente están tan mal económicamente como dicen. Mi hija vive en la misma calle que ellos y me cuenta que casi cada semana llegan camiones de reparto con compras del supermercado más caro de la ciudad, compras que cualquiera de nosotras tardaríamos meses en poder permitirnos». Las dos mujeres continuaron alejándose mientras hablaban, pero pude escuchar algunos fragmentos más de su conversación.
Mencionaban algo sobre fiestas que la familia de Valeria había organizado recientemente, fiestas con comida abundante y de alta calidad, vinos importados y decoraciones costosas. Cada palabra que escuchaba era como una puñalada en mi corazón. Durante meses había estado sintiendo lástima por esa familia, preocupándome por su bienestar, pidiéndole a mi hijo que les ayudara cuando pudiera e incluso contribuyendo con mis propios pequeños ahorros en varias ocasiones. Recordé la vez que Valeria me había llamado directamente llorando por teléfono diciéndome que necesitaban ayuda urgente para pagar el médico de Esteban. Me había dicho que tenían que elegir entre comprar medicinas o comida y que no sabían qué hacer. Esa noche no pude dormir pensando en su sufrimiento. Al día siguiente había ido al banco y retirado 150 euros de mis ahorros de emergencia, dinero que había estado guardando para una posible urgencia médica propia, pero que decidí darle porque no podía soportar la idea de que sufrieran cuando yo podía ayudar. Ahora, escuchando a estas mujeres hablar sobre el estilo de vida lujoso de esa misma familia, me sentía como la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo no había visto las señales, que aparentemente eran obvias para todo el barrio? Esteban volvió a salir del supermercado, esta vez con una bolsa más pequeña. Se dirigió de nuevo a su coche, pero esta vez se detuvo a hablar con un hombre que estaba lavando un coche cerca del suyo. No podía oír la conversación, pero ambos parecían relajados y amigables. El hombre con el que Esteban hablaba llevaba ropa de trabajo, pero se notaba que respetaba a Esteban. Su lenguaje corporal sugería que Esteban era alguien de cierto estatus en el barrio, alguien que imponía respeto posiblemente debido a su situación económica. Después de unos minutos vi a Esteban entregarle algo al hombre. Desde mi distancia parecía dinero varios billetes que entregó sin aparente esfuerzo. Si realmente estaban pasando por dificultades económicas, como decían, ¿cómo podía permitirse dar dinero a desconocidos con tanta facilidad? En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Rodrigo preguntándome qué había pasado, por qué estaba tardando tanto en el supermercado. Me había olvidado completamente de él todavía esperándome en el coche, probablemente preocupado por mi demora. Rápidamente le respondí que estaba saliendo, que había estado en una cola muy larga. Una mentira. Mentirle a mi propio hijo me dolió, pero necesitaba más tiempo para procesar todo lo que había visto y oído. No podía volver a su coche y contarle mis sospechas inmediatamente, sin más pruebas. Mientras escribía el mensaje, Esteban se despidió del hombre y subió a su coche. El motor arrancó con un sonido suave y potente, confirmando que era un vehículo de buena calidad y probablemente reciente. Lo vi salir del aparcamiento con una tranquilidad que contrastaba completamente con la imagen de desesperación económica que su familia había estado proyectando. Decidí salir de mi escondite y caminar hacia donde estaba Rodrigo. Necesitaba actuar con normalidad, al menos por ahora. Pero mi mente ya estaba trabajando, intentando recordar todos los detalles extraños que había pasado por alto en los últimos meses, todas las pequeñas señales que ahora cobraban un significado completamente diferente. Cuando llegué al coche, Rodrigo me miró con preocupación. «Mamá, ¿estás bien?» «Te ves pálida», me dijo mientras me acomodaba en el asiento del pasajero. «Tardaron mucho en atenderte». «Solo la cola, hijo», respondí, intentando mantener mi voz estable. «Ya sabes cómo son los supermercados los fines de semana». Pero por dentro mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Rodrigo arrancó el coche y empezamos a dirigirnos hacia la casa de la familia de Valeria. Durante el trayecto intenté mantener una conversación normal, pero mi mente seguía procesando todo lo que había visto y oído en el supermercado. Cada semáforo, cada esquina que pasábamos me acercaba más a un encuentro que ahora veía bajo una luz completamente diferente. «¿Cómo ha estado últimamente el trabajo de Esteban?», le pregunté a mi hijo intentando sonar casual. La última vez que hablé con Valeria me dijo que las cosas estaban muy difíciles para él. Rodrigo suspiró mientras conducía. «Sí, mamá. Valeria me dijo que su padre tuvo que reducir su jornada laboral porque la empresa donde trabaja está teniendo problemas. Por eso hemos estado ayudándoles un poco más estos últimos meses». Esa información no coincidía en absoluto con la actitud relajada y próspera que había observado en Esteban hacía apenas unos minutos. Un hombre que realmente estuviera preocupado por una reducción de jornada laboral no estaría gastando dinero en tiendas caras, ni entregando billetes a desconocidos en un aparcamiento. «¿Y cómo te sientes tú con eso, hijo?»,
Le pregunté observando su expresión en el espejo retrovisor. Sé que has estado trabajando muchas horas extras últimamente. Bueno, mamá son mi familia ahora, respondió Rodrigo con un tono que mezclaba cansancio con resignación. Cuando te casas también te casas con la familia. Si ellos necesitan ayuda, es mi deber como yerno ayudarles. Sus palabras me partieron el corazón. Mi hijo, el hombre bondadoso y trabajador que había criado, estaba sacrificando su propio bienestar por personas que, según lo que había descubierto, estaban aprovechándose de su generosidad. ¿Cuánto tiempo más podría continuar esta situación sin afectar seriamente su propia estabilidad económica? Llegamos al barrio donde vivía la familia de Valeria. Era una zona residencial agradable con casas bien cuidadas y jardines arreglados. No era el barrio más lujoso de Valencia, pero definitivamente no era un lugar donde viviría gente con extremas dificultades económicas. Mientras Rodrigo buscaba dónde aparcar, pude observar mejor la casa de la familia de Valeria. Era un chalet adosado de 2 plantas con un pequeño jardín frontal bien decorado y una fachada que había sido pintada recientemente. Las ventanas tenían cortinas nuevas y la puerta principal parecía haber sido renovada no hacía mucho tiempo. «La casa se ve muy bien cuidada», comenté intentando obtener más información. «¿No me dijiste que estaban teniendo problemas para pagar algunas reparaciones?» «Ah, sí», respondió Rodrigo mientras aparcaba. «Esteban consiguió algunos trabajos extra los fines de semana para hacer las reparaciones más urgentes. Ha estado trabajando mucho para mantener la casa en buenas condiciones». Otra historia que no cuadraba. Si Esteban realmente estuviera haciendo trabajos extra para sobrevivir, ¿cómo tendría tiempo para ir de compras a tiendas caras durante horas laborales? Y más importante aún, ¿cómo tendría dinero para gastar en bienes de lujo si todo lo que ganaba supuestamente iba a las reparaciones de la casa? Salimos del coche y caminamos hacia la puerta principal. Rodrigo llevaba algunas cosas que había traído mientras yo cargaba mi tarta y una mezcla de nerviosismo y curiosidad que crecía con cada paso. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió y apareció Valeria con una sonrisa radiante. Mi primera impresión fue de total shock. Su apariencia estaba completamente transformada desde la última vez que la había visto hacía apenas un mes. Llevaba un vestido que definitivamente no era barato. La tela parecía ser de excelente calidad, el corte era perfecto y los colores vibrantes le daban un aspecto elegante y sofisticado. Sus zapatos eran claramente nuevos, con un brillo que solo tienen los artículos recién comprados, y su bolso combinaba perfectamente con el conjunto. Pero lo que más me impactó fue su cabello y maquillaje. Tenía un corte profesional que solo se consigue en peluquerías caras, con mechas que brillaban a la luz del sol. Su maquillaje era impecable, del tipo que requiere productos de alta calidad y mucho tiempo para aplicarlo correctamente. «Elisa, qué alegría verte», exclamó Valeria acercándose para abrazarme. Mientras me abrazaba, pude oler su perfume, una fragancia costosa que yo reconocía porque una vez había visto su precio en una tienda y me había parecido equivalente a mi presupuesto de comida de 2 meses. «Hola, Valeria», logré decir intentando ocultar mi sorpresa. «Te ves muy bien. Ese vestido es precioso». «Este vestido viejo», respondió con una risa que sonaba un poco forzada. «Lo compré en rebajas hace meses. Ya sabes cómo es cuando encuentras buenas ofertas, hay que aprovecharlas». Esa explicación sonaba exactamente como la que la mujer del supermercado había mencionado. Siempre había una justificación para cada artículo caro, rebajas increíbles, regalos de amigos, compras de segunda mano que parecían nuevas. Cuántas coincidencias extraordinarias podía tener una familia. Entramos en la casa y noté inmediatamente otros detalles que no encajaban con la historia de dificultades económicas. El salón había sido redecorado recientemente. Los muebles no eran los mismos que recordaba de mi última visita. Había un sofá nuevo de cuero que parecía caro, una mesa de centro de cristal que brillaba impecablemente y varios objetos decorativos que definitivamente no eran baratos. En la pared había un televisor de pantalla plana grande que no había estado allí antes. Era un modelo reciente de esos que cuestan varios miles de euros. ¿Cómo podía una familia en crisis económica explicar la compra de un televisor de lujo? «Papá, mira quién ha venido a visitarnos», llamó Valeria hacia el interior de la casa. Esteban apareció desde lo que parecía ser la cocina secándose las manos con un paño. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente. Hubo un destello en sus ojos, como si por un momento hubiera visto algo que no esperaba, pero rápidamente recuperó su sonrisa habitual.
Elisa, qué bueno verte, dijo acercándose para saludarme. Esperamos que tengas hambre porque Valeria ha preparado una comida deliciosa. Era el mismo Esteban que había visto en el supermercado hacía apenas una hora, pero ahora estaba actuando como si no hubiera salido de casa en todo el día. Su ropa era la misma, pero se había puesto un delantal sobre la camisa, como si hubiera estado cocinando. Traje una tarta para acompañar, dije, entregándole la caja. Espero que les guste. «Qué gesto tan encantador», exclamó Valeria. «Pero no era necesario, Elisa. Sabes que siempre eres bienvenida aquí sin tener que traer nada». Mientras hablaba pude ver por encima de su hombro hacia la cocina. Las encimeras estaban llenas de ingredientes y utensilios que sugerían una preparación culinaria elaborada. Pude distinguir cortes de carne de aspecto caro, verduras frescas y exóticas y botellas de condimentos importados. La cantidad de comida que estaban preparando podría alimentar fácilmente a una familia durante varios días, y la calidad de los ingredientes era notablemente superior a lo que yo podía permitirme comprar para mis propias comidas. ¿Prepararon todo esto ustedes dos?, pregunté genuinamente impresionada por la abundancia. «Bueno, queríamos hacer algo especial para tu visita», respondió Esteban. «No todos los días tenemos a la madre de Rodrigo en casa. Además, conseguimos algunos ingredientes en oferta, así que decidimos aprovechar. Las ofertas milagrosas otra vez. Empecé a preguntarme si esta familia tenía un talento extraordinario para encontrar gangas, o si estas explicaciones eran simplemente una forma de justificar gastos que no podían explicar honestamente. Rodrigo parecía completamente ajeno a mis observaciones. Estaba charlando animadamente con Valeria sobre su trabajo y sus planes para la semana siguiente. Su actitud relajada confirmaba que realmente creía en la versión de la realidad que le habían presentado. Pero yo ya no podía ignorar la evidencia ante mis ojos. Cada detalle de esa casa, cada aspecto de la apariencia de Valeria y Esteban, cada explicación conveniente, todo apuntaba a la misma conclusión inquietante. Esta familia no estaba pasando por las dificultades económicas que afirmaban estar enfrentando. Durante la comida intenté mantener una conversación normal mientras observaba discretamente cada detalle que pudiera confirmar o desmentir mis sospechas. La mesa estaba puesta con vajilla que no recordaba haber visto antes, platos y vasos que parecían ser de buena calidad, no, el tipo de utensilios que usaría alguien preocupado por cada euro. La comida que sirvieron era abundante y variada. Había varios platos principales, ensaladas elaboradas y guarniciones que requerían ingredientes caros. Esteban sirvió vino en copas de cristal, un vino que reconocí por haber visto su precio en el supermercado, más de 50 euros la botella. «Este vino es delicioso», comenté, intentando obtener información. «¿Es una marca especial?» «Ah, respondió Esteban con una sonrisa orgullosa. «Un amigo mío que trabaja en importaciones me lo consiguió a un precio especial. Normalmente no podríamos permitirnos vinos así, pero cuando surgen estas oportunidades hay que aprovecharlas». ¿Que siempre había una explicación perfecta, siempre un amigo generoso o una oferta increíble que justificaba cada lujo? Empecé a preguntarme cuántos amigos generosos podía tener una familia y con qué frecuencia podían surgir esas ofertas extraordinarias. Mientras comíamos, Valeria mencionó casualmente algunos planes que tenían para el mes siguiente. Habló de una celebración familiar que estaban organizando un evento que, según lo describía, requeriría una inversión considerable en decoraciones, comida y entretenimiento. «Suena costoso», dije sin pensar mis palabras escapándose antes de poder detenerlas. «¿Costoso?», rió Valeria. «Bueno, hemos estado ahorrando para esto durante meses. Además, Esteban consiguió un trabajo extra que nos ayudará a cubrir los gastos». Inmediatamente recordé lo que había visto en el supermercado hacía apenas unas horas. Esteban gastando dinero como si no tuviera preocupaciones, comprando productos de lujo, conduciendo un coche nuevo. «¿Qué tipo de trabajo extra conseguiste, Esteban?», pregunté directamente. Por un momento vi una expresión de incomodidad cruzar su rostro, como si mi pregunta lo hubiera tomado desprevenido, pero rápidamente recuperó su compostura. «Consultoría los fines de semana», respondió vagamente. «Nada demasiado emocionante, pero ayuda a complementar los ingresos familiares». Su respuesta era tan general que podría significar cualquier cosa o nada en absoluto. Un hombre que realmente estuviera haciendo consultoría los fines de semana probablemente hablaría con más especificidad sobre su trabajo, especialmente cuando la pregunta venía de la madre de su yerno.
Durante la conversación noté que el teléfono de Valeria vibraba constantemente. Cada vez que miraba la pantalla, sonreía de una manera que me parecía significativa. En un momento, cuando pensó que nadie la estaba observando, respondió a un mensaje escribiendo rápidamente con una expresión de satisfacción en su rostro. ¿Todo bien con el teléfono?, pregunté con aparente curiosidad. Solo unas amigas organizando una reunión para la semana que viene, respondió rápidamente, guardando su teléfono. Ya sabes cómo somos las mujeres, siempre planeando algo. Pero había algo en su expresión que no me convencía. La forma en que había sonreído mientras leía los mensajes sugería que el contenido era más significativo que simples planes sociales. Después de comer, Esteban se ofreció a mostrarme algunas de las mejoras que habían hecho en la casa. Caminamos por diferentes habitaciones y en cada una noté elementos nuevos o renovados. Los suelos habían sido pulidos recientemente, algunas paredes tenían pintura fresca y varios muebles habían sido reemplazados o reorganizados. En el dormitorio principal vi algo que particularmente llamó mi atención. Sobre la cómoda había varias bolsas de compras de tiendas caras, algunas todavía sin abrir. Las etiquetas de precio que logré vislumbrar mostraban números que parecían exorbitantes para una familia que supuestamente estaba luchando económicamente. Valeria fue de compras recientemente, pregunté, señalando discretamente hacia las bolsas. Eso, respondió Esteban con una risa nerviosa. Encontró unas rebajas increíbles esta semana. A veces es mejor comprar cosas cuando están en oferta, incluso si no las necesitas inmediatamente. Esa lógica me parecía completamente contradictoria. Una familia que realmente estuviera en dificultades económicas no tendría el lujo de comprar cosas que no necesitaba inmediatamente, sin importar cuán buenas fueran las ofertas. Cuando regresamos al salón, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Cuando lo abrí, vi que era del cajero del supermercado. Había conseguido mi número de alguna manera y me había enviado una foto. La imagen mostraba un ticket de compra del supermercado de hacía apenas 2 días. El total era de más de 400 € y la lista incluía productos premium, carnes importadas, mariscos frescos, vinos caros, quesos especiales y varios artículos gourmet. El nombre en el ticket era claramente Esteban Mendoza. Junto con la foto había un mensaje. Señora Bautista, perdone que la moleste, pero pensé que debería ver esto. Este ticket es de hace 2 días. Su familia necesita saber la verdad. Mi corazón empezó a latir más rápido. La evidencia estaba allí en blanco y negro, una compra de 400 € en bienes de lujo hecha apenas 2 días antes de nuestra visita por el mismo hombre que supuestamente estaba luchando para pagar gastos básicos. Guardé rápidamente mi teléfono antes de que alguien notara mi expresión de shock, pero mi mente ya estaba trabajando conectando todos los puntos que había estado observando durante las últimas horas. Volvimos a donde estaban Rodrigo y Valeria, que seguían charlando animadamente. Mi hijo parecía relajado y feliz, disfrutando de lo que él pensaba que era tiempo de calidad con sus suegros. No tenía idea de la actuación teatral que estaba presenciando. ¿Te sientes bien, mamá?, me preguntó Rodrigo, probablemente notando que mi expresión había cambiado. Te ves un poco pálida. Solo un poco cansada, mentí. Ya no estoy acostumbrada a salidas tan largas. Valeria inmediatamente se ofreció a prepararme un té o conseguirme algo para que me sintiera mejor. Su aparente preocupación habría sido conmovedora si yo no hubiera estado empezando a comprender la verdadera naturaleza de su carácter. Durante la siguiente hora continué observando y escuchando, recopilando mentalmente evidencia de cada inconsistencia, cada lujo inexplicable, cada justificación conveniente. La lista crecía constantemente: la ropa nueva de Valeria, el coche de Esteban, la casa bien mantenida, la comida abundante, el vino caro, las bolsas de compras, el ticket que había recibido. Pero lo que más me dolía era la realización de que esta situación probablemente había estado ocurriendo durante meses, quizás años. ¿Cuánto dinero había enviado mi hijo a esta familia? ¿Cuántos sacrificios había hecho? ¿Y cuántos había hecho yo para ayudar a personas que no necesitaban realmente ayuda? También me dolía profundamente darme cuenta de que probablemente se habían estado riendo de nosotros a nuestras espaldas. Cada vez que enviábamos dinero, cada vez que nos preocupábamos por su bienestar, cada vez que hacíamos sacrificios para ayudarles, probablemente lo veían como evidencia de nuestra ingenuidad y facilidad para ser manipulados. Pero lo que más me torturaba era la pregunta de qué hacer con esta información.
Tenía la evidencia, tenía las observaciones, tenía las inconsistencias documentadas. Pero también tenía un hijo que se negaría a creer cualquier cosa negativa sobre su esposa sin pruebas absolutamente irrefutables. Si actuaba demasiado rápido o de manera demasiado confrontacional, corría el riesgo de alejar a Rodrigo y empujarlo más hacia Valeria. Pero si no actuaba pronto, la manipulación continuaría posiblemente empeorando con el tiempo y mi hijo seguiría siendo explotado financiera y emocionalmente. Decidí que necesitaba más evidencia que fuera tan clara e indiscutible que incluso Rodrigo no pudiera negarla o racionalizarla. No podía confiar solo en observaciones y sospechas. Necesitaba pruebas concretas que revelaran la verdadera naturaleza de las personas que habían engañado a mi familia. Esa tarde, antes de dormir, tomé una decisión que cambiaría el curso de los eventos que siguieron. No confrontaría directamente a Rodrigo hasta que tuviera evidencia absolutamente sólida. En su lugar, comenzaría mi propia investigación discreta recopilando pruebas que fueran imposibles de negar o explicar con historias convenientes sobre ofertas milagrosas y trabajos extra misteriosos. Los días que siguieron a esa reveladora tarde fueron los más difíciles que había experimentado en años. Cada interacción con Rodrigo se había convertido en un ejercicio de autocontrol intentando mantener la normalidad mientras mi mente trabajaba constantemente en cómo abordar la situación que había descubierto. La evidencia que había recopilado pesaba en mi conciencia como una carga que no podía compartir. Durante esa semana recibí 3 mensajes más del cajero del supermercado Aurelio, como descubrí que se llamaba. Cada uno contenía información adicional que confirmaba y ampliaba mis sospechas iniciales. Me envió fotos de otros tickets de compras realizadas por Esteban y Valeria en las semanas recientes, todos mostrando gastos excesivos en productos innecesarios y caros. Una de las fotos mostraba un ticket de más de 600 euros que incluía 2 botellas de champán francés que costaban más de 100 euros cada una, mariscos importados y varios quesos gourmet. La fecha del ticket era el mismo día que Valeria había llamado a Rodrigo pidiendo ayuda urgente para pagar el alquiler. También recibí información de Amparo Cifuentes, una de las mujeres que había oído hablar en el supermercado. Ella había conseguido mi número de teléfono a través de una amiga mutua y se puso en contacto conmigo porque había decidido que yo necesitaba saber más detalles sobre la situación. Amparo me contó que la familia de Valeria había estado organizando fiestas regulares en su casa, eventos con catering profesional y decoraciones costosas. Me describió una fiesta de cumpleaños para Esteban que había costado, según los comentarios de los invitados, varios miles de euros en comida, bebidas y entretenimiento. Elisa, me dijo durante una llamada telefónica. Mi hija vive en la misma calle y me cuenta que constantemente llegan camiones de reparto con compras caras, ropa, electrodomésticos, muebles. No es normal para una familia que supuestamente está en crisis económica. Cada nueva pieza de información hacía más difícil mantener mi silencio, pero sabía que necesitaba el momento y las circunstancias adecuadas para presentar todo esto a Rodrigo de una manera que no pudiera ser fácilmente descartada o racionalizada. El momento llegó un miércoles por la noche, cuando Rodrigo vino a visitarme después del trabajo. Se veía especialmente cansado y estresado. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que Valeria le había pedido dinero adicional para una emergencia médica de Esteban. Necesita una cirugía menor, me explicó Rodrigo frotándose las sienes con claros signos de tensión. El seguro no cubre todo y necesitan 200 euros para el viernes. He estado trabajando turnos dobles toda la semana para poder reunir el dinero. Ese fue el colmo. 200 euros para una supuesta emergencia médica solicitada por la misma familia que había gastado 600 euros en champán y mariscos hacía apenas unos días. No podía permitir que mi hijo se sacrificara más por estas elaboradas mentiras. Rodrigo, dije tomando sus manos en las mías, necesito mostrarte algo, pero antes de hacerlo quiero que sepas que hago esto porque te amo y porque no puedo soportar verte siendo lastimado. Saqué mi teléfono y le mostré la primera foto del ticket de 400 euros. Sus ojos se abrieron cuando vio la fecha y el total, pero antes de que pudiera hablar, le mostré las otras fotos que había recibido durante la semana. «Mamá, ¿de dónde sacaste esto?», preguntó Rodrigo mirando las imágenes con una expresión que mezclaba confusión y negación. «¿Y cómo sabes que estos tickets son reales?».
Le expliqué mi encuentro con el cajero del supermercado, las conversaciones que había escuchado de las vecinas y todas las observaciones que había hecho durante nuestra visita. Hablé lenta y cuidadosamente, presentando cada pieza de evidencia de manera lógica y cronológica. «Pero tiene que haber una explicación», insistió Rodrigo, aunque su voz ya no sonaba tan convencida como antes. «Quizás Esteban tuvo un buen mes en el trabajo o tal vez recibieron dinero de otra fuente». «Hijo», respondí suavemente, «estas compras de lujo se hicieron los mismos días que Valeria te llamó pidiendo ayuda con gastos básicos. ¿No te parece demasiada coincidencia?». Pude ver la realización empezando a penetrar en su mente. Sus ojos se movían entre las fotos en mi teléfono y mi rostro buscando alguna manera de reconciliar lo que estaba viendo con lo que había creído durante tanto tiempo. Además, continué mostrándole la información que había conseguido sobre las fiestas caras. Las vecinas han visto cómo esta familia realmente vive. No es la historia de pobreza desesperada que te han estado contando. Rodrigo se levantó de su silla y empezó a caminar por mi pequeño salón. Podía ver su mente trabajando, recordando conversaciones pasadas, promesas rotas y pequeñas inconsistencias que probablemente había ignorado o racionalizado antes. «¿Pero por qué harían esto?», preguntó finalmente con una voz que sonaba completamente derrotada. «¿Por qué Valeria me mentiría sobre algo tan importante?». «Porque funcionó», respondí honestamente. «Porque has estado enviándoles dinero regularmente, sin hacer preguntas, confiando en su palabra. Para ellos eres una fuente confiable de ingresos adicionales que pueden usar para mantener un estilo de vida que de otra manera no podrían permitirse». Lágrimas empezaron a formarse en los ojos de mi hijo. Ver su dolor me rompió el corazón, pero sabía que era necesario liberarlo de esta manipulación destructiva. «¿Cuánto dinero les he dado en total?», preguntó, aunque parecía temer la respuesta. Habíamos llegado al momento de la verdad completa. «Según lo que me has contado, durante los últimos meses probablemente más de 13.000 euros, y eso sin contar la ayuda que yo misma les he dado». El número lo golpeó como un puñetazo físico. 13.000 euros representaban meses de trabajo extra, sacrificios personales y oportunidades perdidas para su propio futuro. Todo entregado a personas que habían estado sistemáticamente engañándolo. «Necesito hablar con Valeria», dijo finalmente con una determinación que no había escuchado en su voz en mucho tiempo. «Necesito confrontarla con esta información y escuchar su explicación». «¿Estás seguro de que estás listo para esa conversación?», le pregunté. «Una vez que pongas esta información sobre la mesa, no habrá vuelta atrás. Tu relación cambiará para siempre sin importar cuál sea su respuesta». Rodrigo estuvo en silencio durante varios minutos mirando las fotos en mi teléfono una y otra vez. Podía verlo procesando no solo la evidencia financiera, sino también las implicaciones emocionales de haber sido tan elaboradamente engañado por la persona que amaba. «Mamá», dijo finalmente, «gracias por tener el coraje de mostrarme esto. Sé que debe haber sido difícil para ti decidir si contármelo o no, pero tenías razón. Necesitaba saber la verdad». Lo abracé fuertemente, sintiendo tanto alivio como preocupación por lo que vendría después. La verdad finalmente había salido a la luz, pero ahora venía la parte más difícil: enfrentar las consecuencias de años de mentiras y manipulación. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Voy a casa esta noche y voy a tener una conversación muy seria con mi esposa», respondió Rodrigo con una firmeza que no había mostrado en meses. «Y dependiendo de lo que ella diga, voy a tomar algunas decisiones importantes sobre nuestro futuro». Rodrigo salió de mi apartamento esa noche con una determinación que no había visto en él durante meses. Me quedé despierta hasta muy tarde, incapaz de dormir, preguntándome cómo se desarrollaría la confrontación entre mi hijo y su esposa. Sabía que las próximas horas serían cruciales para el futuro de nuestra familia. Sin embargo, Rodrigo no fue directamente a confrontar a Valeria. Durante las siguientes 3 semanas siguió mi consejo de recopilar más evidencia antes de actuar. Comenzó a observar más cuidadosamente, a revisar extractos bancarios, a hacer preguntas aparentemente inocentes que revelaban más inconsistencias. Una noche, mientras Valeria dormía, Rodrigo revisó su habitación con más detenimiento. Encontró varias bolsas de compras escondidas en el armario, todas de tiendas caras con tickets que mostraban cientos de euros en gastos para ropa y accesorios. También encontró joyas que nunca había visto a Valeria usar todavía, con sus etiquetas de precio originales. Pero lo que encontró después fue lo más revelador.
En el bolso de Valeria descubrió un cuaderno donde ella había estado anotando todo el dinero que le había pedido durante los últimos 2 años. Cada mentira, cada emergencia, cada historia inventada estaba documentada allí como si fuera un trabajo. «Mamá», me llamó esa noche, su voz temblando, «no vas a creer lo que encontré». Ella ha estado llevando un registro de todo, como si fuera un negocio. Mi corazón se hundió al escuchar esto. La situación era incluso peor de lo que había imaginado. No solo habían estado mintiendo sobre su situación financiera, sino que habían estado manteniendo un registro detallado de su estafa, como si fuera una operación legítima. «¿Y qué más había en ese cuaderno?», le pregunté, aunque temía la respuesta. «Planes para pedir más dinero», respondió Rodrigo con amargura. Ella había anotado que la próxima historia sería una emergencia dental para su madre que costaría 1.600 euros. También tenía notas sobre cómo hacerme sentir culpable si dudaba de ella o hacía demasiadas preguntas. El frío cálculo de todo esto me enfermó. No eran errores o malentendidos. Había sido una manipulación sistemática diseñada específicamente para explotar los buenos sentimientos de mi hijo. «¿Y cuándo la confrontaste con todo esto?», le pregunté. «Al principio intentó negarlo todo», continuó Rodrigo. «Dijo que las compras eran regalos de amigos, que el cuaderno era solo para llevar un registro de gastos domésticos, que yo estaba malinterpretando todo. Pero cuando le mostré las fotos que tú tenías de los tickets del supermercado, su estrategia cambió completamente». «¿Cómo cambió?», se puso furiosa. Me gritó que yo no tenía derecho a revisar sus cosas, que tu familia nunca la había aceptado realmente y que todo era culpa tuya por poner ideas en mi cabeza. Dijo que siempre había sido una suegra entrometida que quería destruir nuestro matrimonio. Esas acusaciones dolieron, pero no me sorprendieron. Era típico de manipuladores profesionales intentar dar la vuelta a la situación y convertirse en las víctimas cuando son confrontados con evidencia de sus mentiras. «Pero lo que más me impactó, mamá», continuó Rodrigo, «fue cuando finalmente admitió la verdad. Me dijo que su familia nunca había estado en crisis económica, que Esteban tiene un trabajo estable, que paga bien y que todo había sido una estrategia para aprovecharse de mi generosidad. Usó esa palabra específicamente, aprovecharse. Exactamente esa palabra, mamá. Dijo que yo era fácil de convencer y que mi familia tenía dinero que podíamos permitirnos compartir como si fuéramos responsables de mantener su estilo de vida lujoso». La conversación continuó durante más de 1 hora. Rodrigo me contó cada detalle de la confrontación, cada mentira que había sido revelada, cada manipulación que finalmente había sido expuesta. El cuadro que emergía era el de una familia que había convertido el engaño en una forma de vida. «También llamé a Esteban durante la discusión», me dijo Rodrigo. «Quería escuchar su versión de los hechos. Al principio intentó mantener la historia original, pero cuando le dije que ya sabía la verdad, él también lo admitió todo». «¿Y qué dijo Esteban?», le pregunté. «Dijo que habían decidido desde el principio que yo era un buen partido para Valeria porque tenía un trabajo estable y una familia que podía ayudarles económicamente. Me dijo que nunca fue personal, que solo era negocio, como si eso hiciera que todo estuviera bien». La frialdad de esa admisión me dejó sin palabras. No solo habían engañado a mi hijo, sino que lo habían visto desde el principio como una fuente de ingresos, no como un ser humano con sus propios sentimientos y necesidades. «¿Y qué dijo Valeria cuando su padre admitió todo?», pregunté. «Esa fue la parte más reveladora de toda la noche», respondió Rodrigo con una risa amarga. «Se enojó con él por arruinar el plan. No estaba enojada porque las mentiras habían lastimado nuestro matrimonio, sino porque su padre había confesado y arruinado su capacidad de seguir engañándome». Durante la siguiente hora, Rodrigo me contó cómo había descubierto más detalles sobre el alcance de las mentiras. Las supuestas emergencias médicas nunca habían existido. Los problemas laborales de Esteban eran completamente fabricados. Incluso las ofertas increíbles que explicaban todos sus lujos tenían una explicación más simple. Simplemente compraban lo que querían con el dinero que mi hijo les enviaba regularmente. «Lo que más me duele, mamá», me dijo hacia el final de nuestra conversación, «no es solo el dinero que perdí, es darme cuenta de que durante 2 años de matrimonio nunca conocí realmente a la mujer con la que me casé. Todo era una actuación diseñada para mantenerme enviándoles dinero». «¿Y qué vas a hacer ahora, hijo?»,
le pregunté, aunque por su tono ya sospechaba cuál sería su respuesta. Ya le dije a Valeria esta noche que nuestro matrimonio ha terminado. No hay forma de reconstruir la confianza después de una traición tan sistemática y calculada. Mañana voy a empezar los trámites de divorcio. Aunque sabía que era la decisión correcta, mi corazón dolía por mi hijo. Nadie merece descubrir que la persona que ama lo ha estado engañando tan elaboradamente durante tanto tiempo. También le dejé muy claro que no recibirán ni un euro más de nuestra familia, continuó Rodrigo. Y le dije que si intentan contactarte pidiendo ayuda, deberías decirles exactamente lo que pienso de sus métodos. Por supuesto, hijo, le aseguré. Esa familia nunca volverá a recibir ayuda de nosotros. Mamá, dijo Rodrigo antes de colgar, gracias por haber tenido el coraje de mostrarme la verdad. Sé que debe haber sido difícil para ti decidir si contármelo o no, especialmente sabiendo que probablemente destruiría mi matrimonio, pero me salvaste de años más de ser usado y manipulado. Después de colgar el teléfono me senté en la oscuridad de mi apartamento procesando todo lo que había sucedido. La verdad finalmente había salido a la luz, pero había venido con un costo muy alto para mi hijo. Su matrimonio había terminado, su confianza había sido traicionada y tendría que reconstruir su vida desde cero. Pero también sabía que a largo plazo la verdad lo había liberado de una situación que solo habría empeorado con el tiempo. Valeria y su familia nunca habrían dejado de pedir dinero. Voluntariamente nunca habrían confesado sus mentiras y probablemente habrían escalado sus manipulaciones hasta haber drenado completamente los recursos de mi hijo. Los meses que siguieron a esa noche reveladora fueron un proceso de sanación y reconstrucción para toda nuestra familia. Rodrigo se mudó temporalmente a un piso pequeño cerca de su trabajo mientras procesaba el divorcio y reorganizaba su vida. Yo lo acompañé en cada paso del camino, ofreciéndole el apoyo emocional que necesitaba para superar la traición que había experimentado. El proceso de divorcio reveló aún más detalles sobre la magnitud del engaño. Los abogados de Rodrigo descubrieron que Valeria había estado ocultando activos significativos durante todo su matrimonio. Tenía una cuenta bancaria secreta donde depositaba parte del dinero que recibía de mi hijo, y había estado comprando artículos valiosos que luego escondía para mantener la apariencia de necesidad económica. Mamá, me dijo Rodrigo durante una de nuestras comidas semanales, el abogado calculó que durante nuestros 2 años de matrimonio les envié más de 15.000 euros. El número me impactó profundamente. Representaba años del trabajo honesto de mi hijo, sacrificado por personas que lo habían visto solo como una fuente de ingresos fáciles. Pero lo que me hizo más orgullosa fue ver cómo Rodrigo había madurado a través de esta dolorosa experiencia. Durante el proceso legal, Valeria y su familia intentaron contactarme en varias ocasiones. Esteban me llamó tratando de convencerme de que intercediera con Rodrigo, prometiendo que devolverían todo el dinero y nunca volverían a pedir ayuda. Sus súplicas sonaban desesperadas, pero yo ya había aprendido a reconocer sus manipulaciones. Esteban, le dije durante la última llamada que acepté. Tuvieron 2 años para ser honestos con mi hijo. Eligieron mentiras, manipulación y engaño. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Valeria también intentó un último esfuerzo de manipulación presentándose en mi apartamento una tarde sin avisar. Estaba vestida con ropa simple y sin maquillaje, tratando de proyectar una imagen de vulnerabilidad y arrepentimiento, pero yo ya conocía demasiado bien sus técnicas. «Elisa», me dijo con lágrimas que parecían ensayadas, «sé que cometimos errores, pero realmente amaba a Rodrigo». Todo esto se salió de control, pero nunca quisimos lastimarlo. «Valeria», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. El amor real no incluye mentiras sistemáticas y manipulación calculada. Lo que hiciste no fue amor, fue explotación disfrazada de amor. Ella continuó intentando varios enfoques. Primero la víctima arrepentida, luego la esposa desesperada, después la nuera que solo quería reparar la relación familiar. Pero cada estrategia que probaba solo confirmaba lo que yo ya sabía sobre su verdadera naturaleza. «El dinero que tomaste de mi hijo no es solo dinero», le expliqué. Representaba su confianza, su futuro y su capacidad de creer en las personas que ama. Eso no puede devolverse con disculpas o promesas. Finalmente, después de más de 1 hora de intentos fallidos de manipulación, Valeria mostró su verdadero rostro. Su expresión cambió completamente y me dijo fríamente:
Siempre supe que tú eras el problema en este matrimonio. Rodrigo habría sido feliz si no te hubieras entrometido. Quizás, le respondí con calma, pero habría sido feliz mientras era engañado y explotado. Prefiero que sea temporalmente infeliz, pero libre, que feliz, pero usado. Después de esa confrontación nunca volví a saber de Valeria o su familia. Según Amparo, se mudaron del barrio unas semanas después, probablemente, para evitar la vergüenza de que todos conocieran la verdad sobre sus métodos. El proceso de recuperación de Rodrigo fue gradual pero constante. Al principio estaba enojado consigo mismo por haber sido tan confiado, pero con tiempo y perspectiva comenzó a entender que su generosidad y confianza no eran debilidades, sino cualidades valiosas, que habían sido explotadas por personas sin escrúpulos. «Mamá», me dijo durante una cena cerca de su nuevo apartamento. «He estado pensando en todo lo que pasó y me doy cuenta de que aprendí algo importante. La generosidad debe ir acompañada de sabiduría, y la confianza debe ganarse y mantenerse, no darse ciegamente». Con el dinero que ya no tenía que enviar a la familia de Valeria Rodrigo, pudo empezar a reconstruir sus finanzas. Abrió una cuenta de ahorros, comenzó a invertir en su futuro profesional y por primera vez en años pudo disfrutar de pequeños lujos sin sentirse culpable. También me ayudó a mejorar mi propia situación. Insistió en darme dinero para comprar algunos electrodomésticos nuevos que yo necesitaba y comenzó a visitarme más frecuentemente, trayendo comida de buena calidad que podíamos compartir sin preocuparnos por el costo. «Es irónico», reflexionó un día mientras compartíamos una comida que él había comprado. «Todo este tiempo estaba preocupado por ayudar a una familia que no necesitaba ayuda, mientras tú, que realmente podrías haber usado más apoyo, nunca pediste nada». «Hijo», le respondí, «el trabajo de una madre no es solo amar a sus hijos, sino también asegurarse de que las personas que dicen amarlos realmente los merezcan». Aurelio, el cajero del supermercado que había iniciado todo, al alertarme sobre la situación también, se convirtió en una presencia inesperada, pero bienvenida en nuestras vidas. Un día vino a visitarme para preguntar cómo habían resultado las cosas y terminamos hablando durante horas sobre la importancia de hablar cuando vemos injusticias, incluso si es incómodo hacerlo. «Sabes, señora Bautista», me dijo Aurelio antes de irse, «mi madre pasó por una situación similar hace años y nadie tuvo el coraje de decirle la verdad. Cuando finalmente todo se descubrió, ella había perdido todos los ahorros de su vida. Por eso decidí hablar contigo. Algunas verdades duelen, pero el silencio duele más». 18 meses después de la confrontación inicial, el divorcio de Rodrigo finalmente se completó. Fue un proceso largo y complicado, típico del sistema legal español, pero al final Rodrigo quedó libre. Valeria no recibió nada en el acuerdo de divorcio debido al fraude comprobado y el juez incluso ordenó que devolviera 6.000 euros, una parte del dinero que había obtenido fraudulentamente. 6 meses después del divorcio, Rodrigo conoció a Natalia en su oficina. Al principio fue cauteloso, comprensiblemente receloso, después de su experiencia con Valeria. Pero Natalia demostró ser todo lo que Valeria no era: honesta, trabajadora y transparente en todo lo que hacía. La primera vez que Natalia vino a mi casa para cenar, trajo los ingredientes para que cocináramos juntas. «Elisa», me dijo mientras preparábamos las verduras, «quiero que sepas que nunca te pediré dinero a ti ni a Rodrigo. Creo en trabajar por lo que necesito y ser honesta sobre lo que puedo permitirme». Sus palabras me movieron hasta las lágrimas, no solo por su honestidad, sino porque me di cuenta de cuán traumatizada había quedado por la experiencia con Valeria. Durante meses después del divorcio, cada vez que conocíamos a alguien nuevo, me encontraba analizando sus motivaciones y buscando señales de manipulación. El proceso de sanación no fue fácil para ninguno de nosotros. Rodrigo pasó por periodos de depresión donde cuestionaba su juicio en las relaciones, preguntándose si alguna vez podría volver a confiar plenamente en alguien. «Mamá», me diría durante esas llamadas nocturnas, «¿cómo puedo estar seguro de que no seré engañado de nuevo? ¿Cómo puedo distinguir entre alguien que realmente me ama y alguien que solo ve una oportunidad?» Esas conversaciones me partían el corazón, porque veía cómo la traición de Valeria había dañado no solo sus finanzas, sino su capacidad fundamental de confiar en las personas. Pero también me enorgullecía ver cómo estaba reconstruyendo lentamente su confianza de una manera más madura y sabia.
Durante el primer año después del divorcio, Rodrigo desarrolló lo que él llamaba su sistema de verificación. Antes de ayudar a alguien económicamente, pedía ver documentación, hablaba con múltiples fuentes y se tomaba tiempo para evaluar la consistencia de las historias que le contaban. Al principio pensé que quizás se había vuelto demasiado desconfiado, pero con el tiempo me di cuenta de que simplemente había aprendido a equilibrar su naturaleza generosa con una sabiduría práctica que no había tenido antes. Ya no daba dinero por impulso emocional, sino después de una evaluación cuidadosa y racional. Este nuevo enfoque le sirvió bien cuando un compañero de trabajo le pidió ayuda para una supuesta emergencia familiar. En lugar de enviar dinero inmediatamente, Rodrigo pidió ver documentos médicos y habló directamente con el hospital mencionado. Resultó que la historia era falsa y su compañero estaba tratando de conseguir dinero para apuestas. «Mamá», me dijo después de descubrir esa mentira, hace 2 años habría enviado el dinero sin hacer una sola pregunta. Ahora entiendo que verificar no es desconfiar, es protegerse de personas que buscan aprovecharse de la bondad de otros. Por mi parte, también tuve que procesar mis propios sentimientos sobre lo que había sucedido. Durante meses me sentí culpable por haber esperado tanto tiempo para decir algo, preguntándome cuánto dinero podríamos haber ahorrado si hubiera actuado antes. Pero con tiempo y perspectiva llegué a entender que había actuado en el momento correcto cuando tenía suficiente evidencia para ser convincente. La dignidad silenciosa es más poderosa que la venganza ruidosa, aprendí. Nunca busqué dañar a Valeria o su familia, simplemente dejé de permitir que nos dañaran a nosotros. Nunca hice una escena, grité o busqué venganza. Solo presenté los hechos y dejé que la verdad hiciera su trabajo. Amparo, la vecina que me había dado información adicional, también se convirtió en una amiga cercana. Me ayudó a entender que lo que habíamos experimentado no era inusual, que muchas familias sufren este tipo de manipulación, especialmente cuando los hijos son generosos y confiados. «Mi yerno trabaja en servicios sociales», me dijo Amparo durante una de nuestras conversaciones, y me contó que estos tipos de estafas familiares son más comunes de lo que la gente piensa. Hay personas que han convertido la manipulación de parientes bondadosos en una forma de vida. Esta perspectiva me ayudó a entender que no habíamos sido particularmente ingenuos o tontos, simplemente habíamos sido objetivos de personas que eran expertas en explotar emociones y lazos familiares. El impacto económico de la estafa fue significativo, pero manejable. Una vez que el flujo de dinero hacia esa familia se detuvo, nuestra situación financiera mejoró dramáticamente. Con el dinero que ya no tenía que enviar mensualmente, Rodrigo pudo ahorrar para el enganche de una casa pequeña. Me pidió que viviera con él y Natalia, pero preferí mantener mi independencia en mi propio apartamento, aunque ahora con mejores muebles y electrodomésticos que él insistió en comprarme. «Mamá», me dijo cuando trajo el nuevo refrigerador, «durante años te vi contar monedas mientras yo enviaba cientos de euros a personas que no los necesitaban. Ahora es tu turno de tener las cosas que mereces». El mes pasado, Natalia me confió que están esperando su primer hijo. La noticia me llenó de una alegría pura que no había sentido en años. Este nieto o nieta crecerá en un hogar donde la honestidad y la integridad son valores fundamentales, muy diferente del ambiente de mentiras y manipulación que habría existido si Rodrigo hubiera permanecido con Valeria. «Quiero que nuestro hijo te conozca como la abuela que tuvo el coraje de proteger a nuestra familia», me dijo Natalia mientras sostenía mi mano. «Rodrigo me ha contado toda la historia y admiro profundamente lo que hiciste. A veces el mayor acto de amor es crear el conflicto necesario para proteger a las personas que más importan. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera decidido esconderme detrás de esos contenedores de basura para observar a Esteban. ¿Cuánto tiempo habría continuado el engaño? ¿Habría Rodrigo descubierto la verdad por sí mismo, eventualmente, o habría seguido siendo explotado indefinidamente? Probablemente nunca sabré las respuestas a esas preguntas, pero lo que sí sé es que el coraje de enfrentar verdades incómodas es una de las responsabilidades más importantes que tenemos hacia las personas que amamos. Hoy, a mis 69 años, me siento más sabia y fuerte que en décadas. No solo porque ayudé a salvar a mi hijo, a mi hijo de una situación destructiva, sino porque demostré que nunca es demasiado tarde para ser valiente, para defender lo que es correcto y para proteger a quienes más amamos. La experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza no está en evitar problemas, sino en enfrentarlos con dignidad,
cuando es necesario y que a veces las decisiones más difíciles son también las más correctas, incluso si su impacto completo solo puede apreciarse con el paso del tiempo. Mientras escribo estas reflexiones, sentada en mi sillón favorito con una taza de té que ya se está enfriando, puedo oír a Rodrigo y Natalia riendo en la cocina mientras preparan la cena dominical que compartiremos en unos minutos. Es el sonido de una familia genuina construida sobre cimientos sólidos de honestidad y respeto mutuo. Ese sonido vale más que todos los euros que perdimos durante los años de engaño, porque en el final lo más valioso que tenemos no es el dinero que podemos dar, sino las relaciones auténticas que podemos construir y proteger. Y nadie puede quitarnos eso jamás.